Estamos en cuenta regresiva, el último bastión de la honestidad filosófica en internet. Bueno, estamos en cuenta regresiva nuevamente y hoy vamos a tocar el tema, vamos a tocarlo, no sé si, a ver si vamos a llegar a desarrollar o nos vamos a ir por las ramas, como sea, no importa, pero por lo menos lo vamos a tratar de tocar lo más ordenadamente que podamos. Posible, ¿no? Porque es un tema relativamente complejo, que son los materialismos, podríamos decir. Sí, aunque yo diría de que nos limitemos, vamos a hablar de materialismo filosófico, claro, primeramente. La doctrina de Gustavo Bueno. Exactamente. Y bueno, su relación con el materialismo dialéctico. Claro, el materialismo dialéctico. Y bueno, y el intento contemporáneo de Santiago Armesilla de materialismo político. Que sería la síntesis de ambos, aunque en realidad, según él mismo dice, eso siempre estuvo, ¿no?, en el marxismo-leninismo. Claro, que es la fuente en realidad de estos tres materialismos. Exacto. Es la fuente de ambos. Digamos como política, porque también, ya no estaríamos metiendo, pero la cuestión del monismo y todo eso también tiene que ver con los materialistas más presocráticos, ¿no? Pero no importa. Sí, bueno, es una cuestión de la historia de la filosofía eso. Sí, pero bueno, empezamos con... Y hablando de historia de la filosofía, podríamos empezar con esta distinción entre filosofía contemplativa y práctica. Claro, que la realiza, ¿no?, como Aristóteles, que tiene que ver con el fin del hombre, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del hombre? ¿Para qué está, no? La cuestión esta teleológica, ¿para qué el hombre? Exactamente. Sí, el hombre se realiza en la contemplación de su pensamiento, ¿viste? O de alguna idea, que vendría a ser esta concepción de la filosofía como contemplación, o tiene que ver más que nada con la finalidad del hombre, ¿no? Tiene que ver con la intervención política, ¿no?, para transformar, pero para intervenir en realidad en las cuestiones relacionadas con la política, con la acción. Mándale. No, esta distinción, lo de la concepción de la filosofía como una cuestión más contemplativa versus, en contraposición, de una concepción de la filosofía como un conocimiento que sirve para intervenir políticamente la comunidad donde el hombre vive. Sí, exactamente. El materialismo vendría, digamos, como elegir esta segunda opción, ¿no? Exactamente. El materialismo por lo menos el materialismo filosófico, ¿no? Y el materialismo dialéctico también se decanta por el ejercicio práctico de la filosofía relacionada con la vida política. Claro, que no está como aislada, digamos. Así que bueno, hecha esta distinción, esta concepción de la filosofía, ¿no?, tiene que ver con la práctica política. Yendo ya más puntualmente al materialismo filosófico. Bueno, podríamos definirlo como una doctrina sistemática sobre la estructura de la realidad, que se opone a los espiritualismos e idealismos, así como es crítico del Diamat soviético, por considerarlo limitado, por tener una concepción monista, teleologicista, en cuanto al progreso, ¿no?, de la historia, materialismo histórico, claro, como correlato del materialismo dialéctico. Parte de esta crítica, pero no rechazándolo obviamente del todo, sino que partiendo de esta crítica propone algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos al tema de la pluralidad, ¿no? Claro. Cómo se relacionan los entes en un mundo que es material, un universo, ¿no? Habla de todo un cosmos,
que no puede no ser material, no hay inteligencias incorpóreas, ni entes supracorpóreos, por así decirlo. No hay inteligencias, dioses, espíritus. Partimos del hecho de que todo es materia. Todo es materia. El universo es material. Claro, lo cual no implica que bueno, igual lo vamos a aclarar ahora, ¿no? Sí, no implica un corporeísmo, claro, ¿no? Que todo es simplemente físico. Claro, exacto. Que ontológica y nociológicamente todo se puede reducir a una sola materialidad. Exactamente. Por eso es que, bueno, utiliza el concepto platónico de Simploqué. Sí. Concepto aparecido en El Sofista. El diálogo de Sócrates. Sí. Bueno, esta Simploqué justamente lo que viene a hacer es negar el monismo. Es decir, es una dialéctica de la conexión y la desconexión entre los entes, ¿no? De este universo material. También es una respuesta a la cuestión clásica también de la filosofía de movimiento, reposo, que trataban, bueno, los atomistas, etcétera. Sí, la filosofía monistas, clásica, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, se opone tanto a un pluralismo radical, claro, que sería atomista, ¿no? Que entiende que hay una desconexión completa entre los entes. Eso, sí. Y bueno, al monismo, como ya dijimos, que postula que todo está relacionado con todo. Claro. Lo que hay es eso, ¿no? Como, no sé si llamarlo periodos, pero donde hay conexión y desconexión. O sea, no es que siempre se mantiene estático, ¿no? Esta cuestión. Sí, es como una especie de contraarmonismo, ¿no? O sea, si bien postula que hay un cosmos, sí, hay cierto orden. Claro. Este orden está justamente basado en estas desconexiones y conexiones. Exactamente. Sí. Si bien se opone como a ese armonismo monista, tampoco cae en el otro extremo, que sería justamente este pluralismo radical donde nada se conecta con nada y son todas, ¿no? Como partículas, átomos flotando, claro, que no se tocan. Sin ningún vínculo entre las partes. Bueno, esto nos lleva a hablar de la ontología, del materialismo filosófico. Así es. Bueno, al ser el cosmos, este cosmos, una pluralidad infinita en la que los entes se relacionan por esta Simploqué, esta relación, como ya dijimos hace un rato, no son solo corpóreos los entes. No son solo físicos. No son solo físicos. Y esto también tiene que ver con el hecho de que no se puede reducir monísticamente toda la realidad a un tipo de materialidad solamente, que sería la corpórea. Claro. Es así que bueno, introduce los géneros de la materialidad. Que estos son M1, M2 y M3. Exactamente. Géneros de materialidad, ¿no? Exactamente. Que el M1 vendría a ser como el más entiendo como el más cercano, o sea, intuitivamente ese como a la experiencia. La experiencia sí, mundana. Bueno, M1 sería la dimensión física. Básicamente es eso, corpórea. Claro, física corpórea. O sea, los fenómenos que se nos presentan en los sentidos, tanto en espacio como en tiempo. Claro. Podremos decir. Sentido, espacio y tiempo. Luego está M2, que es la dimensión psicológica. Procesos mentales, ideas que, bueno, son inespaciales, no están en el espacio, pero sí son temporales. Sí. Y M3, que es como la más compleja, sí, decirlo, que es la dimensión lógico-abstracta, que es tanto inespacial como atemporal. Es que ahí vendría a estar como las leyes matemáticas, ¿no? Exactamente. Las cuestiones científicas, ¿no? Que todo es materia en realidad. No es la misma materia, perdón, no es una materia, no son modos de una sustancia, sino distintos géneros, ¿no? Exactamente. De materia.
Que quede claro eso, ¿no? No pueden existir sin materia. No Claro, están- básicamente. Claro, porque eso vendría a ser como lo más, entiendo yo, como difícil de entender, sobre todo el M3. Sí. Pero es cierto, no puede existir sin materia. Eh, Y sin embargo no se puede reducir a una unidad física claro, ni tampoco a una idea de tipo psicológica, simplemente. claro. Aunque bueno, hay que discutir la cuestión de justamente si implica materialidad, no puede existir sin una mente que, Claro. ¿no? Sin humanidad, básicamente, en este sentido, Claro, sí, la mente, sí, en un sentido materialista. claro. Es una relación, yo lo entiendo como una relación objetiva. Claro. Es la forma más clara que tengo de explicármelo. Sí, Una está- relación objetiva dentro de una ontología materialista, que no se puede reducir ni a lo físico, corpóreo, ni simplemente a la idea subjetiva. Claro. Sí, digo, te estaba diciendo que el problema con el materialismo dialéctico es que no contempla estas tres dimensiones de la materia, básicamente, ¿no? A nivel así ontológico. Exactamente. Eh, Según bueno. Sí, según bueno. Entonces no permite, al no contemplar, digamos, estas tres dimensiones de la materia, no puede ver también las contradicciones entre las distintas dimensiones que existen, según bueno también. Exactamente. Todo según bueno. Que eso tendría que ver con el monismo, ¿no? Claro, exactamente. A nivel ontológico. Por eso es que, sí, bueno, tiene al materialismo dialéctico, ¿no? Soviético particularmente, como una filosofía, una teoría monista, Claro. que trata de reducir estas materialidades, ¿no? Estos diferentes aspectos de la materialidad a uno solo. Bueno, y eso también tiene consecuencias en la cuestión del Estado, ¿no? Claro, De la lucha sí. de clases. También hay una diferencia en cuanto a lo político, ¿no? Claro, porque, digamos, hablando así parece como que solamente estamos hablando de un nivel abstracto, pero o sea, esa forma de entender la realidad, de contemplar la realidad, tiene como efecto en la cuestión política que estamos hablando, ¿no? De entender anteriormente, digamos, cómo desde el materialismo se entiende la filosofía como algo práctico. Claro, por eso tiene que ver, en definitiva, esta concepción de la realidad con los efectos políticos, en el sentido de cómo entienden tanto, bueno, justamente Gustavo Bueno con su materialismo filosófico y el materialismo soviético, la cuestión de la clase, ¿no? Sí, la importancia tanto de la dialéctica, la lucha de clases, Claro. en el caso del materialismo dialéctico, y la dialéctica de clases y estados imperio de Gustavo Bueno. Sí. A ver, ¿cómo decirlo? Bueno, las supuestas las limitaciones, ¿no? Del materialismo dialéctico soviético. Podría decirse que tuvo sus limitaciones en este terreno que hablábamos, ¿no? Ontológico. Sí. Pero también tiene muchas coincidencias, hay una continuidad entre el Totalmente. materialismo dialéctico Bueno. y el materialismo filosófico, claramente. Desde ya, sí. No es una completa ruptura. Claro. Hay una simple que se podría decir. Sí, claramente hay una continuidad, Una hay una continuidad. conexión ahí. Sí, una conexión. En unos aspectos y bueno, una desconexión del otro. Pero, Hay un desarrollo, claro, de lo que no tiene en cuenta, digamos, un cierto materialismo lo desarrolla otro. sí, exactamente. Sí, sí. Pero a su vez hay componentes en el diamat soviético y en realidad en toda la tradición no marxista. Estos aspectos de los que habla Bueno, ¿no? La pluralidad contra el monismo, de contemplar diferentes dimensiones en cuanto a la dialéctica entre los estados, ¿no? Y lo que significa eso para la lucha de clases, que estos componentes ya estaban en el materialismo dialéctico. Esto es lo que dice Armesilla, Claro. ¿no?
esto es lo que dice Santiago Armesilla y que nosotros coincidimos, ¿no? Dentro de todo. Creo que sí, estamos bastante de acuerdo en eso. Sí. Es que si vamos a los textos, ¿no?, de la tradición marxista, se pueden encontrar estas variantes pluralistas, ¿no?, y no monistas del materialismo. Claro, es el propio Marx, como es que dice, bueno, que se va como dando vuelta, de Armesilla, ¿no? La vuelta del revés. Bueno, la vuelta del revés de Marx es, explicamos, antes que nada, bueno, lo que intentó hacer Gustavo Bueno, que es lo que hizo Marx con Hegel, ¿no? Claro, eso, básicamente. Darlo vuelta. Bueno, él se proponía hacer lo mismo con Marx para quitarle, digamos, los restos de idealismo que tenía en su teoría aún. Ahora, el materialismo político de Santiago Armesilla lo que dice es: esto ya fue realizado en la teoría marxista. Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver el materialismo filosófico y todo esto con el materialismo dialéctico y con el marxismo? ¿De dónde proviene la crítica y el intento de vuelta del revés, como lo llama de Marx y del materialismo dialéctico soviético? Básicamente de un acontecimiento histórico, ¿no? La caída, ¿no? De la URSS. Sí, podríamos poner a la caída de la URSS como el disparador de... Sí, el disparador de varias cosas, ¿no? Obviamente que fue algo muy importante en la historia, ¿no? Y en ese sentido para la filosofía, por lo menos de Bueno también. Sí, exactamente. Esto es lo que lo lleva a hacer, ¿no?, a una crítica. Uh-huh. Y meterse en el, por así decirlo, en el corazón del materialismo histórico, de las tinieblas. El materialismo histórico y en el dialéctico. Sí. Y bueno, ver ahí cuál es el problema y si eso estuvo relacionado, ¿no? La concepción del materialismo dialéctico que tenía la Unión Soviética está relacionado con la caída de la URSS. Cuál era su concepción, ¿no?, como decíamos de recién, del Estado, del poder, de las clases. Sí. Bueno, su ontología también, ¿no? Claro. Cómo entendían la relación de hombre, naturaleza, la humanidad, naturalismo, ¿no?, que se le suele decir, ¿no?, que como que tendía a un naturalismo, el materialismo dialéctico soviético. Pero también el concepto de humanidad que tenía el materialismo soviético. Volviendo a la cuestión de clase. Sí. Está la cuestión del proletariado, ¿no?, como el sujeto universal de la revolución. Exactamente. Bueno, y en este sentido tiene que ver con lo que hablamos recién de la dialéctica de clase. Dialéctica de clase, estados e imperios, ¿no? Que antes que el sujeto universal de clase, relacionado con la clase, están los estados. Claro, exactamente. O sea, entender, también tiene que ver con cómo se entiende si hay una humanidad, ¿no?, universal, se puede hablar de esa forma de la humanidad, o se tiene que hablar justamente de una lucha entre los distintos poderes para poder entender qué hay detrás de esos poderes, ¿no?, particularmente. Me parece que viene por ahí la cuestión. Sí, que no hay humanidad universal. Claro, exacto. O sea, no así en términos políticos, de querer implantar, digamos, un orden político. Y no hay distintos tipos de visión de la humanidades, podemos decir. Sí. Digo, con esto del materialismo filosófico, ¿no?, con la pluralidad. Humanidades. Que bueno. También tenemos que entender que lo que está haciendo Bueno, lo que intentó hacer con esto,
se inserta en el contexto de la caída justamente de la Unión Soviética, que ya no está ese poder. Claro, claro, no, Eso como que descolocó también el panorama y pensar cómo se entienden ahora esa dialéctica de estados e imperios, ¿no? Claro, claro, bueno, sí, Eso sería interesante de pensar por fuera, ¿no? De que para mí destruye por completo cualquier dogmatismo marxista o nostalgia soviética, ¿no? Y te pone a pensar realmente pero los sin problemas. Salir, claro, sin salir de la tradición materialista, eso. Sin ser revisionista, si querés, ¿no? Claro, como se entiende en claro. el sentido marxista, ¿no? Que es falsear al marxismo, falsear materialismo histórico y dialéctico. Claro. Bueno, a ver, eso es discutible. Igual yo valoro lo que hace bueno, porque no es que justamente está haciendo lo que podría ser un postmarxista, claro, ¿no? Un postestructuralista que va a, digamos, romper con el materialismo histórico y dialéctico. O se queda con uno por ahí, o se queda con el otro, o lo interpreta de tal forma para llevarlo a un humanismo, o a, bueno, las cuestiones del lenguaje, etc. Exactamente. Bueno, claro. Claro, Gustavo Bueno no lo lleva nunca a la cuestión del humanismo. No, porque lo entiende bien. Digo, bueno, ese es el tema. Es uno de los pocos casos en la historia de alguien que entendió a Marx y, bueno, hizo una crítica loable, ¿no? Y proyectó un sistema, claro, partiendo del hecho de que lo entendió. Empecemos por ahí. Sí. Que es eso lo que escasea. Que igual, más adelante, Hermesilla va a salir con sus críticas hacia la filosofía de Gustavo Bueno, ¿no? Que en realidad, esto es lo interesante, sus críticas, las críticas de Santiago son, si bien son interpretadas por muchos marxistas como dogmáticos, de revisionistas y de intentar de meter el buenismo por la ventana dentro del marxismo, en realidad lo contrario está más cerca de la verdad. O sea, porque está yendo a las fuentes del marxismo-leninismo y reivindicándola frente a Bueno, diciendo, bueno, en estos puntos estaba equivocado, y al mismo tiempo, sin darse cuenta, ya está expresando ideas que estaban en Marx, en Engels, en Lenin, en Stalin incluso. La cuestión del pluralismo contra el monismo, ¿no? Claro. Negando que el marxismo-leninismo haya sido monista. Claro, haya sido, digamos, unánimamente por lo menos monista. Así como en el materialismo dialéctico oficial, por así decirlo, ¿no? La Unión Soviética tampoco era unívoco. O sea, si bien se puede hablar de una tendencia mayormente tendiente a este monismo de entender la realidad como la reducción entre hombre, naturaleza, cultura, claro, ¿no? Y entendiendo solo un género de materialidad. Más allá de ese reduccionismo, también hubo otros autores o pensadores, que sé yo, está Ilienkov, que es un pensador muy interesante de esa época, y que era pluralista. Ese ya lo hacía explícitamente pluralista, digamos. No estaba de acuerdo del todo con la concepción monista de materialismo soviético. Claro. Pero bueno, volviendo a lo de Hermesilla, que me parece que es mucho más marxista que buenista, bueno, por lo menos en este sentido, porque si vas a las fuentes, ¿no?, del marxismo, para mostrar que Bueno tenía razón en las ideas que estaba expresando, ¿no?, y en su crítica al Diamat, pero que esos elementos ya estaban en el marxismo, así que está reivindicando al marxismo, en definitiva. Está reivindicando, claro, el marxismo. Sí, básicamente era eso lo que buscaba Bueno, ¿no? Como limpiar de alguna manera al marxismo de las cuestiones idealistas supuestamente que le quedaban, que básicamente es lo que hizo Marx con Hegel, ¿no? Bueno, la vuelta del revés. Claro. Bueno, también hay que decir que no es lo de Bueno un retorno a Hegel, claro, tampoco. Exactamente, eso te iba a decir. No es
si bien Hermes Ya no se puede igual, es imposible volver del materialismo histórico a Hegel si querés partir del materialismo histórico, Claro, si no directamente, bueno, no, pero sí, es hegeliano y listo. claro, pero Hermesilla tiene esto de decirle a Bueno el Hegel hispánico, no sé si... Sí, claro, sí, también. Claro, pero él también, creo que, bueno, como estaba diciendo recién, digo, entiende que Gustavo Bueno está por el lugar correcto, que hay que darle la vuelta al revés a Marx, sacarle las cuestiones idealistas, bueno, pero Eso interesante ya de lo Marx, hace en la más propia allá obra de de Marx, Bueno, Che, ¿para qué tan están pero metiéndolo? bien planteada, sí, está grabando, ¿no? No por nada, Armesilla, es que hay que unir, ¿no? Juntar materialismo político, la filosofía de Bueno con la de Marx. Pero cuando todavía no sé si lo dijimos todavía. Está claro eso, está claro en el presente, ese filosófico de convertirse parece como la cuestión. Por eso habría que unirlo con Marx. Es que Tiene que estar exactamente. atento, me parece como el aporte. Eso es interesante. Eso es lo más interesante de todo. Que para mí da para muchísimo y para mí no se agota. Una realidad Si que bien, ya no- como no digo, está, reivindica o el sea, marxismo, esos, ¿no? Y enamorados de la práctica política del marxismo, la Unión Soviética. su implantación política Que efectiva. son la mayoría de los Claro, marxistas, para ser marxistas sinceros, claro, en contra bueno, de sí. un Eso, gnosticismo de hecho, que sería, no sé, es la quedarse en concepción realmente la filosofía dialéctica, de Oviedo, claro, es la simplemente realidad, quedarse en la parece. escuela de Oviedo, Último, ¿no? no sé si el No salir de último, ahí y pero rechazar el uno marxismo de los simplemente últimos, por cuestiones dice el ideológicas. derecho, se como llama, creo, el dice derecho de Leo. autodeterminación de los pueblos, el El tema gran es- error de Lenin, una cosa así, ¿viste? Para mí no que se puede decir eso. No Claro está que permitido digo, hablar de los errores debería marxismo ser clásico como siquiera. Para mí algo habla de una posibilidad ya, mucho más amplia. sin discusión, materialismo digo. político. Sí, para mí el materialismo fuera de político error. es muy interesante De hecho, en ese también, sentido. Sí, de hecho, que Es muy loable lo que hace, pero al mismo tiempo, filosofía de Gustavo Bueno, sobre como digo, la no teoría significa, política, no es un retorno al marxismo, si bien recupera una cuestión también está ese aristotélica, regreso ¿no? necesario a las fuentes, obvio, La virtud para que debe poder primar en la política es la clarificarlo y bueno, prudencia. claro. Sí, hay un resabio aristotélico Finalmente, ¿no? todavía. Darle Claro, esa pero potencia la que prudencia en el sentido necesita de para que implantarse políticamente, las políticas que al se lleven a contrario cabo tengan de que lo ver que le con pasa en última autarquia, instancia a ¿no? la La filosofía de conservación Bueno, de que la termina sociedad siendo política. el perseverar en el ser de la sociedad política. La filosofía revolucionaria, una Y filosofía eso por lo de general no... filósofo rey. Claro, bueno, esto es que Sí, creo que Que no está sé si todo bien con el complejo, pero filósofo no rey es igualmente, tan fácil, pero por lo el menos tema es para que la gente no en es Bueno tan fácil de ver que es que la política justamente implica como un ocurre riesgo eso de no que saber si simplemente tus se decisiones van a ser subordina prudentes a ahora o después. implantarse políticamente Claro, en real políticas, Claro, sí, instituciones, realmente, digo, desde ese que lado ahora saliendo básicamente, de las no desde guerras un de lado Estados Unidos, a partir, no sé si son revolucionario, ¿no? Chile, De Vietnam, no sujeto sé, que no han sido prudentes, o sea, no han sido toma prudentes. el poder y se eleva a clase nacional, como diría el- Claro, conseguido nada, o sea, no tiene esa pretensión. ¿Cuál es la que Por lo sacaron menos hace poco, la obra de digamos, Bueno, los según talibanes, entiendo, los talibanes ya eso en fue- su obra posterior, obviamente, a la caída de la URSS, ya en los 2000, la política. se va alejando cada vez más de esa y posibilidad Aristóteles. Y la autarquia. del socialismo. No, Para mí abre la más conservadora, posibilidad, por así decir, de justamente, pensar en otra cosa en sentido político. Para los que estamos un poco podridos justamente de que el marxismo sea simplemente ese movimiento autorreferencial Claro. y que no pueda salir de sí mismo. Que pase eso, termina siendo como una figura nostálgica nada más. Exactamente. Y que cuando... Porque hay muchos también marxistas que por ahí hablan, ¿no? De, bueno, tenemos que estar... tienen el discurso, ¿no? De tenemos que estar pendientes, ¿no? del mundo actual, de la situación concreta, etcétera. El problema es que a la hora de entender la situación actual y la realidad concreta, entienden cualquier cosa. Eso es como Claro. medio difícil, ¿viste? En el sentido de que, bueno, tiene que haber como una comprensión que supere de alguna forma las limitaciones que puedan tener un entendimiento del vulgar, ¿no? Del marxismo y del materialismo histórico y dialéctico. Sí. Por eso cualquier intento de partir de ahí para ir a otra cosa para mí es lo más loable. Claro. Y es que lo único que va a servir a fin de cuentas, ¿no? Para reanimar esas herramientas. Sí, totalmente. Por eso bueno, vamos al aspecto también, a la fobia que le tienen muchos marxistas
y leninistas a Armesilla, ¿no? Y a Bueno, que hay un germen de ver ahí una filosofía y una política inmanentemente reaccionario de derecha, ¿no? Sí, que no. Es que la distinción también izquierda y derecha. Digo derecha igual en un sentido Sí, como pero- lo entienden sí, ellos, sí. no estoy hablando de como nosotros lo pensamos de otra forma, obviamente. No, pero como bueno también lo Por sistematiza, eso. porque estaba pensando. no, estoy hablando simplemente de cómo interpretan ellos lo que es la Sí, derecha, la derecha, ¿no? El reaccionario. Pero justamente porque es muy difícil posicionarse como en contra de las ideologías dominantes que son hegemónicas en realidad ya de el movimiento LGTB QX, Plus, agregaron y todo lo que se venga después. pi Feminismo, al cuadrado. Los feminismos también medio, ¿cómo se dice? Inocentes también, ¿viste? Sí. Si vos te posicionás, no sé si llamarlo en contra, pero entendiendo que eso no es, está como orientado básicamente a fragmentar para mí, como, ¿no? Sí, obvio. Fragmentar la sociedad política. No, pero vos decís que es una respuesta a eso, ¿no? A todo este movimiento mainstream, vos decís que es una respuesta, ¿no? Los materialismos sí, pero que es muy difícil tener esa responder a eso de una manera en que no te No quedar, no como por eso digo, derechoso. claro, el identificarte como marxista, ¿no? Marxista-leninista te da como una alternativa a eso. Claro, exactamente. Pero eso, igualmente, claro, el problema que te lleva a caer en estas posiciones dogmáticas, o ni siquiera, yo no las llamaría dogmáticas siquiera, ni gnósticas, pero que me parece que son propias de una falta de entendimiento de las cosas en general. O sea, mi forma de expresarlo es esa, ¿no? ¿Sabes dónde lo...? Es una yo lo suelo decir así, para mí hay personas que tienen cierta inteligencia y otras que no, o sea, porque suene totalmente elitista, pero es cierto, hay personas que sí, bueno, por más marxistas que sean, hay cosas que muy básicas que no las entienden. Bueno, se ve todo muy claro en las redes sociales, ¿viste? En las redes sociales como la discusión, a nivel de discusión del reduccionismo también, desde el marxista con iPhone, desde no sé qué, ¿viste? De un montón de cosas que, claro que eso tampoco, bueno, ya lo hablamos un montón de veces, pero que no se entiende también, que está en el manifiesto, en realidad un texto muy corto también, digamos, el manifiesto es una fuente, sí, donde no hay no solamente una crítica al capital, sino un montón de elogios, pero donde ahí se ve, digamos, que la única manera de superar el modo de producción capitalista, digamos, es partiendo de ese modo de producción. Obviamente. De la clase, ¿cómo es? No sé si la clase burguesa es... No, en realidad las dos clases van a producir la soga con la que van a ser colgados. Exactamente, van a desaparecer ambas. Claro. Pero bueno, ahí hay una cuestión de, bueno, si entramos a hablar de el teleologicismo, sí, y de, bueno, si hay un fin de las clases realmente, o si hay una discusión de si mesiánico, de si, claro, de si Marx estaba siendo realmente mesiánico o había un discurso, por así decirlo, ¿no? Agitación, para mí, de agitación política, claro, sí, porque... una parte de agitación política y otra de teoría más científica. Claro. Y esta cuestión del comunismo universal como el fin de las clases pertenecería más a la propaganda que a la cuestión científica propiamente teórica, ¿no? Claro. Sí. O sea, lo que hay es una posibilidad, volviendo también a la cuestión del materialismo dialéctico, histórico y filosófico. Sí. Lo que se planteaba el materialismo dialéctico era también una cuestión pragmática, ¿no? Claro. No ir por ahí, conocer sus límites, a eso es a lo que voy. Por contrario a lo que se pueda pensar, ¿no? Que había como una suerte de mesianismo, claro, y de creencia en esta teleología que, bueno, iba a llevar a la revolución mundial. Exactamente. Pero no, creo, y bueno,
Armesilla también plantea eso, ¿no? Habla de cómo en realidad tenían conocimiento de este límite ya los soviéticos. Sí. Pero bueno, las causas, bueno, de su caída son múltiples y Dialéctica podemos hablar de clase, estados de imperio también. Sí, bueno, Totalmente. justamente, no se puede hablar una causa unívoca de eso, porque atribuirlo solo, ¿no?, a que hayan sido monistas filosóficamente. No. De hecho es una concepción de la filosofía media, no sé si llamarla contemplativa, pero es como... No, para, igual estoy equivocado, está bien. Pues si tiene que ver con la práctica está bien. Claro. Pero sí, no se le puede atribuir esa sola causa, ¿no? Si es que fue esa también. Claro. Porque si me hablas que ya hubo pluralismo por distintos autores también. Claro, exactamente. No se puede decir que era una causa, digamos, que primara. Claro. Si ya había en ese momento, claro, una discrepancia. Se ha perdido la dialéctica, la lucha dialéctica de imperios. Pero no sé si quería agregar algo más. Bueno, con esto creo que estamos bien por ahora, ¿no? Sí. Ya tenemos 2 partes que vamos a meter en una. Sí. Vamos a hacer un solo episodio pues esto en realidad fueron 2 encuentros. Sí, con varios perros. Exactamente. Así que bueno, no sé, nos vemos la próxima. Nos vemos en cuenta regresiva, episodio 3.